Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más juntos en el nombre de Jesús. Y le doy gracias al Señor porque nos ha permitido tener este tiempo más de vida para que podamos conocerlo y para que juntos podamos orar para que el Espíritu de Dios penetre a nosotros. La palabra nos está impulsando a que nosotros demos ese testimonio de las buenas nuevas del Señor. Por eso te invito para que te unas conmigo en oración, para que le pidamos al Señor que inspire la palabra que en este día vamos a recibir. Y que no solamente la recibamos, sino que sintamos esa fuerza, ese anhelo, ese deseo, ese denuedo por vivirla y compartirla. Padre bueno, gracias te doy en este día, porque nos permite reunirnos, Señor, por medio de este medio, junto con todos mis hermanos de muchos países del mundo. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por todos los acontecimientos que hemos estado viviendo en esta semana. Gracias te doy por la vida de todos mis hermanos, por sus familias, por sus anhelos, por sus sueños. Gracias, Señor, por mantenerlos llenos de esperanza, sabiendo, Padre mío, que tú les escuchas, que tú les bendigas, que tú, Señor, vas a prosperarlos en aquello, Señor, que tú has determinado. Hoy te pido, Señor, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, que hoy tu gracia sea derramada sobre cada uno, que podamos recibir de tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que podamos, Señor, agudizar nuestros sentidos para que tu palabra haga impacto en nosotros y se convierta en esa luz que necesitamos, que se convierta, Señor, en esa inspiración que queremos tener para poder cumplirla, porque sabemos, Señor, que no se trata solamente de oír, sino se trata de aplicar aquello que estamos escuchando, y sobre todo si es la palabra verdadera de Dios. En tus manos colocamos este momento y gracias te damos en el nombre de Jesucristo, y unánimes, juntos, decimos amén, amén y amén. La semana anterior habíamos comenzado una pequeña miniserie que lleva por título Tocando el Cielo. Yo creo que a todos nosotros nos gustaría poder tocar el cielo. Dios nos ha dado un medio, una forma para que podamos llegar y conectar con Él. Y es el medio y la forma de la oración. La oración no solamente es hablar con Dios, es mucho más allá, es poder entrar en contacto con su corazón. Pero a veces nosotros, algunas personas piensan que tal vez no tienen ese contacto. Hoy vamos a compartir un nuevo tema con respecto de Tocando el Cielo y lleva por título La oración que desea Dios. ¿Sabes? Dios quiere una oración que salga de ti, pero que sea una oración que sea en el sentido de que estás verdaderamente comprometido y entendido de lo que tú debes hacer. Y es lo que el Señor quiere que hoy, en su misericordia, en su bondad, opere en cada uno de nosotros. Que nos demos cuenta que no son mandatos de hombre, que nos demos cuenta que no son insinuaciones humanas porque nos parecen buenas, sino que es lo que Dios quiere. Y realmente nosotros verdaderamente debemos vivir para llenar el corazón de Dios. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la oración, algunas personas les he preguntado y han contestado honestamente, y creo que hoy también tenemos nosotros que contestarlos honestamente. En verdad, cuando nosotros oramos, estamos seguros, conscientes que Dios nos está escuchando, o simplemente sentimos que estamos hablando con nosotros mismos, o realmente estamos sintiendo que nuestra oración pues no pasa del cielo raso de nuestras casas, que no logramos llegar a la plenitud del cielo. Tal vez a muchos de nosotros nos pasa. Tal vez de pronto puede ocurrir porque estamos pidiendo conforme a nuestros deseos. Normalmente, tal vez hemos sido enseñados malos en ese sentido. Hemos sido enseñados mal porque siempre tratamos de pedir las cosas con nuestros deseos, en lo que nosotros creemos, en nuestras presunciones, que aquello es lo que nosotros necesitamos pedir. Por eso tenemos que abrir los ojos
y poder entender claramente cómo podemos tener verdaderamente acceso al Señor. Cómo podemos nosotros movernos hacia Él, de tal manera que podamos sentirnos seguros de que el Señor nos va a escuchar. Creo que cuando tú, por ejemplo, tienes una conversación con alguna persona, para poder captar la atención de la persona, tienes que hablar de un tema que sea propicio para esa persona. Y creo que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que hablar justamente en ese lenguaje que Dios quiere. Santiago habla claramente acerca de que a veces nosotros pedimos de manera caprichosa, pedimos y pedimos mal, porque no pedimos conforme realmente el deseo de Dios. La pregunta es esa: ¿cuál es el deseo de Dios? Aquí nos encontramos hoy delante de alguien muy especial que Dios ungió de manera especial para que pudiera hablarnos acerca de la revelación oculta de la iglesia, y es el apóstol Pablo. Yo te invito para que leamos las Escrituras, que veamos a la carta de los Efesios, en donde Pablo desnuda lo que está sintiendo en su corazón. Pablo desnuda el deseo que tiene en su corazón de poder llevar a cabo la misión que Dios le ha dado, pero él está entendiendo algo. No solamente depende de Pablo, depende de la iglesia del Señor. Vamos a mirar en nuestras Biblias, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 6 al 9, y luego leemos posteriormente del 14 al 21. Carta a los Efesios, capítulo 3, del versículo 6 al 9 y del 14 al 21. Dice lo siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Te quiero decir, cuando la Biblia habla acerca de los gentiles, está hablando de aquellas personas que no son del fuero judío. Y lo que está hablando aquí Pablo es que Dios, en su infinita gracia y poder, ha extendido que le conozca no solamente ese pueblo, sino todo el mundo. Ahora, la pregunta es la siguiente: si el Señor ha determinado que no solamente un pueblo que había tenido la misión de poder compartir la palabra de Dios, toma la decisión de que ahora Él va a hacer amplio ese conocimiento, nos da a entender a las claras que ese pueblo no cumplió con lo que el Señor había determinado. Tal vez como nosotros, simplemente a veces nos cerramos y hacemos las cosas que agradan a Dios, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos: iluminar a este mundo. Ahora, sigamos leyendo. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Del misterio que está hablando aquí es precisamente el misterio de la iglesia. La iglesia no existía en el pensamiento de nadie, solo en el pensamiento de Dios. Y la iglesia es justamente la reunión viva de todos los santos aquí en la tierra, o sea, de los apartados para el Señor, que son apartados con un propósito. ¿Me estás comprendiendo? Sigamos leyendo. Entonces, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por esta causa, o sea, por todo lo anterior, por todo lo que está diciendo, por lo que él está demostrando, ese misterio que es la iglesia, que es el instrumento que Dios va a usar para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablándole al Rey de los cielos. Y dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que sintetizándote el asunto, lo que Dios quiere es que tú estés de su lado. Mira, normalmente nosotros estamos habituados a hacer de la oración, digamos, la forma en que nosotros expresamos nuestras necesidades. Y eso está bien. De hecho, la oración nos permite llegar delante del Señor y el Señor nos va a dar conforme a nuestras necesidades, por una sencilla razón, porque Dios es misericordioso. Pero ¿qué tal es poder mover el amor de Dios a favor de nosotros? Dios nos ama, pero Él desea poder mover ese gran amor hacia nosotros. El apóstol Pablo está diciendo de que Él ha tenido un llamamiento, que no lo llamó hombre alguno. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es el que obra las cosas aquí en la tierra. ¿Me estás comprendiendo? Él ha sido llamado y ha sido llamado con un propósito. El propósito es mostrar el plan de Dios a toda la humanidad. Entonces Él se encuentra en una iglesia, en un lugar, una iglesia local, como la iglesia donde tú te congregas. Y Él está diciendo que para poder cumplir con todo este propósito de iluminar al mundo con las riquezas del Evangelio, de mostrar las virtudes de Cristo, que a través de Él es que hay salvación y vida eterna, es necesario que nosotros hagamos algo particular. Lo principal que tenemos que hacer es poder unirnos al plan y al diseño que Dios tiene determinado para la tierra. Eso es mucho más importante que pedir de pronto por el pan de tu casa. Creo que cuando nosotros somos verdaderamente cristianos, auténticos, llenos del poder del Espíritu de Dios en nosotros y de la gracia de Cristo en nosotros, estamos pensando en que nosotros debemos realmente complacer y vivir para agradar a Dios. La palabra dice que nosotros tenemos que adorarle y alabarle. De pronto tal vez esa parte se ha quedado simplemente en canciones y Dios no solamente quiere canciones, Dios quiere acciones. Que tú comiences a actuar, que tú comiences a darte cuenta que en los negocios de tu Padre te es de estar. De la misma manera el Señor Jesucristo lo simplificó en el Sermón del Monte. Él dijo algo en Mateo capítulo 6, versículo 33, para que busques en tu casa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo que te está diciendo, te está dando una llave. Si nosotros estamos del lado de Dios, entonces Dios nos responde con su amor en abundancia infinita para que no nos pase nada, para que no nos falte nada, para que podamos estar satisfechos aún en medio de esta tierra. Y es lo que nosotros debemos aprender. Y creo que la pregunta es, ¿cuál será mi oración que llena el corazón de Dios? ¿Cuál es la oración que a Él más le gusta? Es como cuando, por ejemplo, tú te reúnes, digamos hoy, te reúnes con tu padre. Y te reúnes con tu padre y comienzas a hablar con él. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de conversación que le gusta más a tu padre sostener contigo? ¿Te has dado cuenta que de pronto hay algún tópico muy especial en el cual él se siente más animado y comienza a hablar y se siente como más contento, se siente más entendido, se siente más feliz porque estás hablando de algo que a él le gusta? ¿Me estás comprendiendo? Por ejemplo, a veces hay padres que les gusta hablar de la historia, de cuando estábamos pequeños, del esfuerzo que hicieron, de todo esto, y lo hacen memorable y se hacen sentir muy bien. Y realmente comienza a fluir una buena comunicación. Bueno, Dios es exactamente igual. Él nos hizo justamente conforme a su imagen. Y nosotros tenemos que pensar hoy, ¿qué es lo que realmente agrada a Dios? ¿Qué tema le agrada a Él cuando yo hablo con Él? Porque a veces nosotros generamos nuestra propia insatisfacción porque andamos pidiendo una cosa y otra y resulta de que eso no es lo que Dios quiere escucharte. Es como, por ejemplo, que a ti te visite en tu casa tu hijo. 1, 2 hijos, cualquiera de ellos, pero siempre que van a tu casa simplemente van a solicitar algo que necesitan de ti. Pero nunca se preguntan qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres. Y creo que aquí está el punto para poder entender y poder preguntarnos cuál es la oración que Dios desea de mí. El apóstol Pablo lo está mostrando. El apóstol Pablo comienza a orar por una iglesia. No sabemos cuántos miembros había, pero comienza a orar por una iglesia.
Él comienza a ponerlos delante del Padre y comienza a decirles: Padre mío, ayúdalos, llénalos de tu espíritu, que por fe Cristo esté obrando en su corazón, Señor, y que tu amor esté siempre reflejado en ellos. ¿Por qué razón Él está orando por ellos? O digámoslo, por la iglesia. Sencillamente, hay que entender que la iglesia no es una organización social. La iglesia funciona con Dios y a través de Dios. Es Él el que da el crecimiento. Pero lamentablemente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros queremos tomar el control. Es nuestra naturaleza. No te estoy diciendo que la gente es mala, lo que sea. No. Cada quien es lo que es, y al final Dios va a juzgarnos a cada uno, incluyéndome a mí. Lo que te quiero decir es que a veces nosotros tenemos la tendencia a tomar el control de las cosas y queremos tomar las decisiones por nosotros mismos. Y pensamos que aquello nos parece bonito, y como nos parece bonito y evidentemente puede ser bonito, entonces queremos accionar en eso. De tal manera que estamos generando una serie de modas, y cuando hacemos algo aquí de moda, entonces el otro lo copia, y el otro, y el otro, y el otro. Pero el asunto es que nosotros podamos entender que aquello es la revelación de Dios para la iglesia. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que llenar el corazón de Dios. Si yo estoy en un lugar, si yo soy parte de ese reino, entonces yo tengo que estar a favor y debo clamar por ese reino. Si el Señor nos ha llamado a su reino admirable y maravilloso de luz, entonces, ¿qué es lo menos que nosotros podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos que orar para que la palabra de Dios, para que la verdad de Dios, para que la revelación de Cristo se haga en toda la tierra. Tal vez de pronto estás pensando: no, eso nunca va a pasar. Bueno, es que no se trata de que pasó o no, se trata de que tú lo hagas. De eso se trata la obediencia, de eso se trata llenar el corazón de Dios. Señor, yo lo hice, Señor, fui hasta el final. De pronto no sé cómo sucedió o no sucedió, pero yo lo hice. Y eso es lo que nos debe a nosotros interesar. Creo que si nos preguntamos por qué el apóstol Pablo oró por la iglesia en Éfeso, entonces, si él oró por la iglesia en Éfeso, tenemos que preguntarnos por qué razón. ¿Cuál fue la oración que él hizo? Porque de hecho, lo que nos está diciendo es que la oración que llena el corazón de Dios es aquella oración que nosotros hacemos por la causa de Cristo a través de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo comprada con su sangre en la cruz del madero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Cómo debemos orar? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar tenemos que entender lo siguiente, que él oró por la iglesia porque realmente la iglesia del Señor es el rostro de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes? Tú vas a conocer muchas personas que a lo mejor no abrirán una Biblia en toda su vida. Pero esas personas desean que esta Biblia se refleje en tu vida, en cómo tú vives, en cómo tú andas. Porque nosotros, los cristianos, realmente estamos reflejando el rostro de Jesucristo aquí en la tierra. Lo que Dios quiere que el hombre sea, tiene que manifestarse a través de nuestros actos. Digámoslo de esta manera, creo que tú has visto los desfiles de moda. En los desfiles de moda pasa una cantidad de personas que van luciendo las prendas que le pertenecen a una determinada modista o un determinado modisto y está mostrándola al público para que el público pueda adquirirla. Y el público comienza a verla, y cuando está viendo a las personas que van pasando con sus atuendos, esa persona en su mente le gustaría también tener uno porque se va a ver exactamente igual como se está viendo la persona que está viendo en el desfile de modas. Igualmente el mundo espera de nosotros que podamos mostrarnos delante de ellos como un modelo a seguir. Nosotros los cristianos tenemos que ser inspiradores, personas que puedan inspirar cosas buenas, personas que puedan inspirar cosas a lo bueno, pero si nosotros realmente somos iguales al resto de personas, las personas van a decir simplemente no hay necesidad de convertirme en una persona como ellos porque no hay ninguna diferencia. Lo que Dios espera realmente es que haya una diferencia. El apóstol Pablo está diciendo verdaderamente para que el evangelio pueda triunfar, es necesario que oremos por la iglesia para que la iglesia comience a mostrar su diferencia, que es el rostro de Dios,
Que ahí en la iglesia vas a encontrar soluciones. Vas a encontrar soluciones que van a afectar directamente la vida de las personas. Son las soluciones que pueden cambiar y transformar el pensamiento de la gente. No son pensamientos religiosos ni pensamientos sectarios. Es un pensamiento de verdad y de vida que va a cambiar el derrotero de las personas. Así que, cuando el apóstol Pablo está sintiendo en el Espíritu que hay que orar por la iglesia, él está entendiendo que la iglesia representa ese cuerpo de creyentes, representa el rostro de Dios aquí en la tierra y que nuestro comportamiento tiene que ser adecuado. Entiéndelo. Mira, yo he conocido a veces personas que han ido a una iglesia con el deseo de poder recibir del Señor. A mí me pasó, entiéndelo. Yo fui a un lugar en donde entré y ¿sabes qué pasó? Nadie se dio cuenta que yo entré. No le importé a nadie, cada quien estaba en lo suyo. Yo me fui de allí, yo no entendía absolutamente lo que estaba pasando. Simplemente sentí el deseo de no volver más a esa iglesia. No volví. Ahora, ¿cuántas personas le puede pasar lo mismo? Nosotros necesitamos que haya esa disposición a la acogida, que haya esa disposición a mostrar, y no simplemente que sea una actuación fingida, sino a mostrar verdaderamente que Cristo mora en nuestros corazones. Nosotros realmente dependemos de nuestro comportamiento, depende mucha gente. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a un concesionario de automóviles y compras un automóvil. Entonces, cuando tú llegas, tú ves que de pronto el vendedor te atiende espléndidamente. Te dice todas las características del vehículo y te habla y te dice y todo esto, es muy amable, te brinda un tinto, todas esas cosas que pasan mientras se puede firmar un convenio. Después que se firmó el convenio, te llevaste el carro, resulta de que al mes, por ejemplo, el carro comienza a tener cierta avería, comienza a tener ciertas situaciones y entonces tú vas allá y resulta de que el vendedor que te vendió hace un mes el carro simplemente no te quiere atender porque ahora está muy ocupado, porque no tiene tiempo para ti, porque no quiere cumplir con las prórrogas, con las cosas que tiene que cumplir en el convenio que firmó, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué puede pasar? Bueno, simplemente esa persona no va a recomendar más ese concesionario. Simplemente esa persona va a hablar mal de lo que está recibiendo. Exactamente opera con nosotros. Si nosotros no estamos entendidos, si nosotros no comprendemos que tenemos una misión aquí en la tierra, porque ese es el gran problema, no hemos entendido que hay una misión. Para los que han sido llamados afuera, tienen una misión, la misión de mostrar a Jesucristo al resto de gente. Comenzando por la casa. Es triste que a veces nos vamos para la casa, pero los hijos se quedan en casa viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa. Es triste que nosotros no le hablemos a los amigos de eso porque de pronto los amigos se ofenden. Es triste que nosotros caigamos en esa trampa. Y realmente no hemos entendido que somos el rostro de Dios aquí en la tierra. Eso ya es realmente, ¿qué te digo? Es bastante, ¿cómo te digo? Complicado, es exigente que nosotros como la iglesia del Señor, que tenemos que mostrar las virtudes de Cristo, no lo estemos haciendo. Y no lo hagamos porque simplemente nos estamos contentando con ir a un determinado lugar. Yo te voy a decir, el diablo también va a esos lugares y no cambia. Y de lo que se trata es que podamos mostrar que hemos sido cambiados. El apóstol Pablo lo que está diciendo es esto: el éxito del evangelio depende de que la iglesia esté firme. Y para que pueda estar firme, nosotros tenemos que orar por la iglesia. Tú tienes que comenzar a orar por la iglesia del Señor universal, no por la iglesia aquí donde yo voy, sino por la iglesia a nivel mundial. Que realmente estas personas puedan sentir ese compromiso. El mayor problema es que nosotros no queremos comprometernos. El mayor problema es que nosotros queremos ignorar todas estas cosas y simplemente queremos hacer como una especie de paseo social a la iglesia. Y entonces ya llegamos y nos sentamos y después allá está afuera la tienda. Ahí afuera de la tienda nos tomamos un refresco, hablamos de esto, de lo otro, salimos al centro comercial. Es lindo, pero eso no llena el corazón de Dios. Yo creo que el Señor te está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Lamentablemente, la verdad te lo digo sinceramente, desde los altares no se está construyendo responsabilidades en los creyentes. Hemos sido llamados para una misión. No solamente para que usted se sienta contento y feliz porque ha sido llamado.
Ha sido llamado con un propósito, como cuando usted lo emplean, lo llaman de una empresa y lo emplean es para que usted cumpla una misión dentro de esa empresa. Igualmente nosotros tenemos que mostrar las virtudes de Cristo y tenemos que hacerlo. Y Pablo está diciendo, es necesario que oremos por la iglesia porque la iglesia es el rostro de Cristo. No podemos olvidar la oración por la... ¿Qué te digo? No podemos olvidar la razón por la cual existe la iglesia. La iglesia no existe para que vayas a pasar el domingo, porque no tienes otra cosa que hacer. La iglesia no existe porque simplemente es un amuleto, porque si no vas el domingo después la semana te va mal. La iglesia no existe porque simplemente tú quieras recibir beneficios espirituales y sentirte bien y ser la mejor. Sí, pueden haberlo, pero esa no es la razón. La iglesia existe para que nosotros demos a conocer a Jesucristo en toda la tierra. Y por eso hay que orar. ¿Por qué? Porque la gente no lo hace. No lo hace. Créeme, la gente piensa que simplemente es la misión del pastor, de la persona que están a cargo. Ellos tienen que hacer eso. Pero nosotros no somos capaces siquiera de llevar al amigo, al vecino, al hijo, al primo, porque tal vez de pronto no nos interesa que ellos se salven. O simplemente tú estás diciendo, no, lo que pasa es que yo estoy orando en lo secreto. Sí, la oración también hay que implicarle acción. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, hay que orar por la iglesia porque la iglesia es el rostro de Dios. Pero también hay que orar por la iglesia para que Dios la fortalezca en el espíritu. ¿Sabes? Nosotros estamos allí escuchando a cada momento sana doctrina, mala doctrina, doctrina equivocada, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué las malas doctrinas entran a la iglesia? Bueno, simplemente es sencillo, porque no está dominada por el poder del Espíritu de Dios, sino por el poder egoísta del hombre. Cuando nosotros comenzamos a hacer interpretaciones, recuerda aquella vez que el Señor le decía, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Siempre las malas interpretaciones van a estar allí porque las cosas de Dios en las manos del hombre se corrompen. Es necesario que Dios esté presente. Por eso el Señor envió de su Espíritu. Por eso el día de Pentecostés, entonces allí el Espíritu de Dios bajó y todos hablaban una misma lengua, la lengua de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que hablar el idioma de Dios. La iglesia tiene que hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos, no lo que a ti te gustaría que hablaran. Y nosotros simplemente cuando hacemos depender las cosas de nosotros, entonces buscamos poder ser, gratos a las personas, que las personas se sientan contentas, que se sientan conformes. Cuidado, vamos a tal vez de pronto a que alguien se vaya a sentir enojado y molesto, el que más diezma, porque entonces no viene más y se cae la iglesia. Amado, la iglesia la sostiene el Señor. Son más de 2000 y tantos años y ahí está la iglesia. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestro propio esfuerzo, cuando queremos hacer las cosas en nuestra propia lucha, cuando queremos hacer las cosas en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio intelecto, en nuestra capacidad, en todas estas cosas, simplemente las situaciones se desvían. Ese es el gran problema. Tenemos que orar por la iglesia para que el Espíritu de Dios reine en medio de la iglesia. Y no se trata de que la gente se ponga a brincar y se ponga a hacer cantidad de cosas, porque nosotros a veces estamos malinterpretando el evento del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos puede dar gozo, nos puede alegrar el día, pero también nos tiene que dar la revelación para que podamos ser aquellos que Dios quiere que nosotros seamos. Tenemos que orar para llenar el corazón de Dios. Y el corazón de Dios se llena cuando nosotros le decimos, Señor, necesitamos de tu presencia en este lugar. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe, Señor, para que tú nos des el programa. El programa lo tienes tú. Nosotros solamente estamos aquí para poder seguir lo que tú quieres que nosotros sigamos, para que podamos hacer lo que tú quieres. A nosotros se nos ocurren miles de ideas y pueden ser muy buenas, pero si no es tu voluntad, Señor, no sirve de nada. Sería perder el tiempo. Y sería demasiado egoísta, porque entonces estaríamos diciendo tal vez que lo que nosotros pensamos es mucho mejor que lo que tú tienes pensado. ¿Acaso no has escuchado por allí que la iglesia hay que modernizarla? O sea, que Dios ya es obsoleto. A veces decimos cosas y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. La iglesia tenemos que reformarla. La iglesia hay que ponerle bombillitos de colores. La iglesia hay que hacerla linda para que la gente entre. La iglesia hay que llenarla de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la unción de Dios, del poder de Dios, para que la gente entienda que ahí en ese lugar se encuentra la presencia de Dios.
pero queremos hacerlo a nuestra manera. Hemos equivocado el camino. La iglesia, te repito, no es una organización social, no es un club social. La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo de Dios. Él es el que tiene que estar guiándonos. Por eso no puede estar planteada para que opere por nosotros mismos, no en nuestros esfuerzos. La iglesia tiene que ser guardada por el Espíritu de Dios porque tenemos que guardar la verdadera santidad. Escúchame bien, la verdadera santidad. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santidad? Porque de pronto hasta se nos viene a la cabeza una serie de ideas que son contrarias. De pronto pensamos santidad con un alito en la cabeza, con dos alitas. No tiene nada que ver con eso. Cuando habla la palabra de santidad, la palabra está hablando de integridad, tener una vida íntegra, ser de una sola pieza, que lo que tú eres en público, eres también en privado. A veces pasan cosas terribles cuando el Espíritu Santo de Dios no está presente. Yo conocí una iglesia hermosa, comenzó a crecer, y cantidades de gente que iba. Bueno, allí iban las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad. Todo el mundo quería ir ahí. Era la iglesia, como le llamamos, la iglesia la iglesia de moda. Y era, ¿qué te digo? El escenario bien magnífico, maravilloso, todo era bueno. Pero todo lo estaban haciendo en el esfuerzo humano. Ellos habían observado cómo se manejaban el resto de iglesias en otros lugares del mundo. Y llegaron a la conclusión que tenían que hacer ciertos ajustes para poder mostrar una iglesia atractiva, un lugar atractivo, un lugar que pudiera atraer personas para ellos simplemente predicar como tenían que predicar, lo que tenían que hacer. Ese era el ingenio de ellos. Pero, oye bien, se perdieron de algo importante. Si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, nosotros caminamos en la carne. Es sencillo. Mira lo que dice la palabra, y te voy a concluir ahorita la ilustración que te estoy dando. Mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 19 al 21, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente, el reino de Dios. ¿Sabes? Si nosotros no estamos controlados, manejados, direccionados por el reino de Dios, entonces aquí las cosas en la tierra se manejan conforme al reino de la carne. Te sigo la historia. Posteriormente comenzaron a surgir una serie de situaciones, ¿qué te digo? Un pastor con una chica que cantaba, ya eran amantes, y otro por allá que tenía tendencias homosexuales, y mejor dicho, conclusión, se fue acabando todo esto. Este es el gran riesgo que corremos cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la carne. Tal vez tú estás pensando que estoy exagerando. Bueno, entonces arráncale esta hoja a tu Biblia, porque Dios no exagera. Eso es lo que pasa cuando nosotros caminamos en la carne. Por eso necesitamos orar. Orar porque nuestros líderes estén llenos del Espíritu Santo. Orar porque la iglesia esté llena del poder, del fuego del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Porque si no tenemos, oye bien, el fuego del poder del Espíritu Santo, no vamos a hacer absolutamente nada. Siempre vas a encontrar un buen pretexto. Es que es domingo, es que tengo que visitar a esto, es que tengo que hacer aquello, es que tengo que hacer la limpieza, es que tengo que lavar. Vas a buscar cualquier pretexto y no vas a entender que tienes un compromiso. Desde el momento en que tú te hiciste cristiano, tu compromiso dice: Señor, yo te voy a seguir hasta el final. Te voy a dar mi vida hasta el final. Voy a obedecer lo que tú me digas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: es necesario que oremos por la iglesia. La iglesia es el pilar fundamental de este mundo. La iglesia es lo que puede salvar a este mundo. Entonces, si nosotros sabemos que la iglesia es la que puede salvar este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, orar por la iglesia. Y pedir que la iglesia esté llena del poder del Espíritu de Dios, para que pueda ser guiado en los programas de Dios, para que pueda haber verdadera revelación de la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de, ¿qué te digo? De dinero. Todos queremos dinero.
Entonces, por allá hubo uno que dice, sí, Dios nos coge, si tú le das uno, Él te da 100, y todo eso, toma esto, y comenzamos a hacer una gran cantidad de cosas, y todos nos estamos enfocando en que Dios es un banco. Es tu banco. Y entonces no te estoy diciendo de que no hay una ley de correspondencia, de siembra, sí existe, pero ese no es el propósito de ella. Es poder mirar más allá, es poder entender, que tú entiendas y que tú te sientes en tranquilidad y en paz sabiendo de que tienes un Dios que si tú cumples con los propósitos que Él ha determinado, con la manera en que tienes que cumplir, Él te va a cumplir a ti. Pero nos está dando algo mejor. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos serán añadidas. La oración de Dios, o la oración que llena el corazón de Dios, es que nosotros pidamos conforme su voluntad. Y Él quiere que nosotros pidamos que el Espíritu de Dios esté sobre toda la iglesia del Señor aquí en la tierra. Pero no solamente eso, también Él quiere que nosotros oremos para que la iglesia, para que Cristo habite por la fe en los corazones. ¿Realmente se nota Cristo en tu corazón? Esa debe ser la pregunta. Yo debo mirarme tal vez de pronto delante de un espejo y preguntarme, ¿realmente se nota Cristo en mi vida? ¿Realmente se nota Cristo en mis palabras? ¿Realmente se nota Cristo en mi corazón? Ahora, yo quiero decirte lo siguiente, porque quiero que me comprendas. No se trata de que tú hables con un lenguaje religioso, que a todos le digas amén, oh, gloria a Dios. Tú, desde tu dentro, de tu ser, que tu palabra sea buena, que no sea corrompida, que tus pensamientos sean sanos, que tus pensamientos sean colectivos hacia los demás, que no haya engaño ni mentira en ti, que no hayan, ¿qué te digo?, todas esta serie de cosas que pueden haber en las otras personas, que no hables con vulgaridades como la otra gente habla vulgarmente. Y creo que el Señor quiere que Cristo tú lo muestres, no solamente a través de tener una Biblia bajo el brazo, o a través que de pronto te pares en una esquina a predicar, sino que tú lo muestres cada día, en cada decisión, en cada palabra, en cada asunto, en cada cosa que tú atiendes. Se tiene que mostrar, porque de eso se trata el éxito. El éxito del Evangelio está en que nosotros podamos mostrar que Cristo mora en nosotros. ¿Tú recuerdas aquella palabra en el Evangelio que dice, y que ellos hablan diferente, a pesar de que son pescadores, su lenguaje es diferente, hablan distintos? Se trata de eso. Cuando Cristo está en nuestro corazón, entonces no hay enemistades. Es muy triste que haya demasiadas enemistades en la iglesia. Es muy triste que se estén peleando por un puesto, por un cargo. Es muy triste que nosotros envidiemos a alguien porque de pronto le toca llevarle el agua al pastor y nos sentimos mal por eso porque no nos han llamado a nosotros. Es muy triste que dentro de la iglesia se den todas estas cosas. Entonces, como sí se dan y como es una realidad, tenemos que orar para que no se den. La única manera en que no se puedan dar es que Cristo pueda habitar en cada vida, en cada corazón, de manera real, no simplemente de manera imaginaria, de manera real, porque hay personas que pueden llevar mucho tiempo de una práctica cristiana, pero una práctica cristiana engañosa, porque no han cambiado absolutamente nada de ellos mismos. Entonces tenemos que orar para que el Señor esté en el centro de sus corazones. A veces podemos estar buscando a Cristo, pero lo buscamos como un acomodo, lo buscamos para que nos pueda resolver esto, nos buscamos porque está de moda también, o sea, es de moda, si soy cristiano, la gente como que comienza a generar cierta confianza, cierta empatía en esas personas, porque hay un inconsciente que dice, no, estas personas son buenas, no hacen daño, qué sé yo. ¿Y cuántas personas no utilizan esto para poder hacer daño y para poder engañar personas? Necesitamos orar por la iglesia, para que Cristo se haga manifiesto en cada una de esas personas. ¿Y cómo se hace manifiesto? Bueno, entonces nosotros tenemos que ayudarlos. Si tú eres un verdadero cristiano, tienes que estar buscando que esas personas puedan ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y cómo podemos ser verdaderamente discípulos de Cristo? Bueno, simplemente enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios es rechazada por el ser humano. La palabra de Dios no gusta porque nuestra naturaleza es contraria. Algo que sea contrario a tu naturaleza no te va a gustar, entiéndelo. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor que comience a orar en esa vida y decimos la verdad
la verdad de Dios siempre provoca un efecto, no regresa vacía. Tenemos que hablarle con claridad, tenemos que decirle que es necesario que ellos verdaderamente acepten a Cristo y que lo coloquen en el trono de su corazón. ¿Qué implica eso? Es sencillo. Eso implica que nosotros tenemos que decirle, Señor, yo puedo hacer esto, aquello, pero yo te pido que tú me guíes. Que las personas comiencen a entender que tenemos un Dios que quiere reinar y morar en nosotros, que quiere darnos una condición distinta y diferente. Pablo estaba orando por eso. No solamente es una predicación la que puede salvar al mundo. Es justamente la oración, por eso es que escuchan la predicación, para que se haga el efecto que Dios ha determinado, que puedan ellos nacer de nuevo, que pueda Cristo comenzar a manejar en sus vidas, que pueda estar allí reinando, que entonces en su pensamiento esté el pensamiento de Cristo. Entonces que cuando van a decir algo inadecuado, recuerden que el Señor está en todo lado y Él está escuchando, lo que es testigo silencioso de nuestras conversaciones. Nosotros tenemos que orar por eso. Nosotros tenemos que cuidar, salvaguardar la reputación de la iglesia. La reputación de la iglesia anda mal porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros tenemos que buscar, orar aquello que llene el corazón de Dios. Y cuando nosotros oramos aquello que llene el corazón de Dios, entonces el Señor nos da las añadiduras. Entonces el Señor nos provee, nos bendice, nos guarda, nos cuida, cuida a la familia, nos provee todo aquello porque Él quiere colocarnos a nosotros como un ejemplo de su gracia y de su verdad. Por eso tenemos que orar que Cristo nazca en esos corazones. No solamente que esté simplemente de palabras, sino que sea en espíritu y en verdad. Y por último, nosotros tenemos que orar por la iglesia para que la iglesia sea arraigada y cimentada en el amor de Dios. Yo te voy a decir algo que es, como te digo, a mí me da pena, me da vergüenza, a mí me da tristeza de que seamos tan indiferentes con el dolor ajeno. Yo llevo casi 30 años de estar haciendo cosas hacia la gente. Y me he dado cuenta que cuando hago una convocatoria para que las personas puedan mostrar de ese amor de Cristo hacia esas otras personas, se quedan callados, no dicen nada, guardan silencio. Lo más triste es que casi siempre dicen que no tienen nada que compartir. Y eso es mentira. Siempre tenemos algo que compartir con los demás. Esto es lo que tenemos que tener claro. La iglesia tiene que salir de las puertas, de las cuatro paredes y comenzar a hacer el bien en las calles. Hay mucha necesidad en las calles. Hay mucho dolor en las calles. Nosotros queremos llenar el corazón de Dios. Bueno, entonces comencemos a extender la mano. Necesitamos que nuestro amor sea un amor práctico, que se muestre en la práctica, no solamente ese amor que solamente oramos, lo que decía Juan. Si alguien se acerca a ti con una necesidad, no solamente le dice, yo voy a orar por ti, vete en paz, si tienes para poder ayudarlo. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que tenemos también una misión con este mundo. Que es necesario que nosotros mostremos que las virtudes del Señor están en nosotros, en nuestra vida. Compréndelo. Que el amor tiene que ser una manifestación práctica hacia aquellas personas que nos necesitan. ¿Qué tal que de pronto tú ayudando a la persona, comienzas a conocerla, comienzas a hablarle de Dios, ella comienza a ver tus manifestaciones, comienza a ver cómo tú te comportas con ella, cómo te condueles con ella? Esa persona desea ser como tú también y comienza a buscarte y va a comenzar a seguir y buscar al Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que hay algo bien claro. Hay un pasaje donde Él dice, cuando tú le das a esos pequeños, cuando haces por ellos cualquier cosa, es como si me lo hicieras a mí mismo. El amor de Dios está colocado en nosotros para que nosotros podamos ser recíprocos a través de nuestros actos en la manifestación de nuestro amor a Dios a través de amar a nuestro prójimo. Necesitamos que una iglesia sea sensible. Necesitamos que la iglesia sienta la necesidad que hay en este mundo. Créeme que si nosotros oramos
para que el Señor nos levante, nosotros vamos a poder ser solución a muchas vidas. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos, que usted es parte de una solución, que nosotros oremos precisamente por eso. No solamente que oremos egoístamente por mí, por lo mío, por lo que me rodea, sino que yo pueda levantar la mirada y me dé cuenta que hay un mundo expectante, un mundo que está clamando para que los hijos de Dios puedan revelarse. Y nosotros somos esos hijos de Dios. Nosotros somos parte de esa iglesia del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que orar con una oración que llene el corazón de Dios. Y entonces poder decirle, Señor, lléname de tu amor porque yo quiero inundar las calles de tu amor. Yo quiero ser parte de tus soluciones a todas estas personas. Yo quiero que ellos muestren el amor de Cristo, que ellos lo puedan ver, que lo puedan divisar y que puedan sentirse atraídos a buscar de ti. Porque a través de la generosidad de extender la mano, ellos van a decir verdaderamente, estas personas son diferentes. Amado, usted tiene un compromiso. No es solamente que vaya los domingos a la iglesia. Créame que también el diablo va a la iglesia. Es el compromiso, no solamente de ir, sino el compromiso también de orar, porque la iglesia del Señor se levante, crezca y muestre la solución en esta tierra. Es poder pedirle al Señor que el Espíritu de Dios esté en nosotros porque somos el rostro de Dios al mundo. Es poder pedirle al Señor que nos llene del corazón de Cristo en nosotros porque somos el rostro del mundo. Es poder pedirle al Señor que nos llene de su amor y de su gracia para que podamos extendernos al mundo porque nosotros somos el rostro del mundo. De nosotros depende. El pueblo judío se cerró. Lindo. Son el pueblo de Dios perfecto. Pero nosotros tenemos que cumplir la misión que nos ha sido dada. Digámoslo de esta manera, ellos guardaron y resguardaron las Escrituras aun cuando no las aplicaron en su santo sentido. Bueno, nosotros hemos recibido el Evangelio, estamos siguiendo el Evangelio, pero no lo estamos aplicando en su santo sentido. Creo que hoy es el llamado de Dios a que podamos entender que usted y yo somos responsables de la iglesia. Podemos hablar de la iglesia mala, la iglesia chueca, la iglesia cualquiera. Pero la pregunta es, ¿usted está orando como oró Pablo por la iglesia del Señor? Porque es el medio, porque es el conducto, porque es el método que el Padre ha determinado para que la salvación pueda inundar este mundo. Está en nosotros, está en nuestras manos. Nosotros tenemos que decir hoy, verdaderamente, en los negocios de nuestro Padre no es de estar. Y tenemos que hacer las cosas a la manera de nuestro Padre, a la manera de lo que cual aquello llena su corazón. Entonces, yo te invito para que hoy nos unamos en oración, para que podamos pedirle al Señor que por favor nos ayude a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con la iglesia. No solamente es el diezmo, no solamente es la ofrenda, no solamente es ir, no solamente es pasar la escoba, es poder pedirle al Señor que la iglesia del Señor pueda estar llena del Espíritu Santo, que tengan en el corazón a Jesucristo, que estén llenos del amor de Dios, porque son el rostro de Dios para un mundo desesperado. Padre bueno, gracias te doy por tu misericordia, por tu poder, por tu gracia. Gracias, Padre mío, porque me has dicho que tienes una predicación para mis hermanos y para mí. Y, Señor, me siento tocado por ella. Gracias porque nos has dicho las cosas con claridad y en amor. Somos responsables, Señor, verdaderamente, y tenemos que clamar a ti, orar a ti, porque todo depende de ti y no de nosotros. Señor, en tus manos nos colocamos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nosotros podamos hacer aquello que es menester que nosotros hagamos, que forma parte de la responsabilidad de ser llamados hijos de Dios. En tus manos coloco la vida de mis hermanos. Inspíranos, fortalécenos, establécenos, cimiéntanos, levántanos, guíanos, Señor, para llevar a cabo tu misión. Llénanos del Espíritu Santo. Llena nuestro corazón de Cristo para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y llénanos, Padre mío, de tu amor para que nosotros podamos amar aquello que tú amas. A toda la humanidad, Señor,
por la cual enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar la vida por todos nosotros. Nosotros te adoramos y te alabamos y unánime juntos, en el nombre glorioso de Jesús, decimos amén, amén y amén. Mis hermanos, oro con todo mi corazón para que el amor de Dios, la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Amado, las cosas van bien a la manera de Dios. Un abrazo para ti, bendiciones para tu vida. Por favor, reproduce este mensaje, compártelo con tus amigos y que simplemente la voluntad de Dios se haga en todos nosotros. Te invito, si el Señor lo permite, la próxima semana para que podamos ver la conclusión de del último capítulo de esta serie que lleva por título Tocando el Cielo. Dios te bendiga y bendiciones. Hasta siempre.